¿Cómo están? Bienvenidos a este día miércoles. Ya estamos con nuestro panel clásico. Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Hola, Fernando, muy buenos días. Y Alberto Mayol, desde la madre patria. Hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Qué español que Hola, sueno, Alberto. qué español que sueno yo, ¿eh? Mira. El gallo más malo para imitar idiomas, eso soy yo. Oye, Paulsen. claro, sí. Oye, bueno, ha básicamente tomado la jornada noticiosa lo que ocurrió en Temucuicui ayer. Yo entrevisté en la noche a Francisco Buenchumilla, quien tiene una posición bastante clara y la ha repetido varias veces al respecto. Me gustaría saber las opiniones de ustedes, Pancho. Bueno, todo, y lo conversábamos la semana pasada, toda instalación es complicada, y esta quizás aún más por las características que tiene. A mí me llama la atención, bueno, cómo el gobierno trató o intentó de pasar rápidamente de aquellos ritos, de los símbolos, a la acción directa para mostrar efectividad. Y en ese traspaso que se inició el lunes con la idea de demostrar un gobierno que rápidamente iba a actuar sobre las cosas que tenía como prioridad, bueno, se han cometido ciertos errores, pero también me llama la atención el encono que han puesto muchos adversarios, opositores y hasta miembros ahí cercanos o que andan pololeando a la coalición de gobierno respecto a la improvisación del viaje, pero nunca escuché a nadie decir antes cómo se estaba preparando el viaje, las características que tenía la gira que iba a realizar la ministra de Interior, las aprehensiones respecto a la inseguridad. Yo creo que acá hay un elemento que hay que analizar de fondo. Queremos un gobierno que negocie previamente, antes de llegar a Temucuicui, que vea las condiciones, que se abra paso, se saque una foto y vuelva, o queremos un gobierno que sea capaz de ir a negociar a la zona, entrar, dialogar, escuchar, etcétera, con las condiciones que existen en esa zona, para que realmente, si es que va a haber diálogo, si es que va a haber conversaciones, si se va a escuchar a la gente, sea la realidad. Me parecería absurdo que la ministra Siches hubiera ido en carro blindado a Temucuicui. Para hacer eso mejor no va. Si tú inicias un diálogo con esas características, lo más probable es que el rechazo lo hubiera tenido incluso antes de salir de Ercilla. Lo que se dio, y es la realidad del país. Creo que esto es lo que tenemos que analizar a partir de ahora. Es decir, ese diálogo, ¿a quién perjudica también? Yo creo que hay cierta división hoy día en la comunidad de Temucuicui, que quizás no la había antes. Se aísla también a aquellos que están por unas posiciones más duras respecto al diálogo, y eso siempre es bueno cuando tú vas a comenzar un diálogo. Por lo tanto, creo que en esta instalación, con esta serie de problemas, lo que el gobierno debe hacer es sí, organizar mejor las cosas. Es decir, la falla que no hayan estado los empresarios invitados al traspaso de mando, el tema con la Iglesia Católica, lo de Felipe Berrío, etcétera, nos muestra un gobierno que de alguna manera tiene que reaccionar y salir a pedir disculpas. Eso creo que no está bien. Pero lo otro en esta instalación, con las características de este gobierno, que quiere hacer y mostrar que hace, se van a ir dando mucho. Por lo tanto, en el análisis es, bueno, ¿cómo se sigue ahora? Más que volver a las medidas del pasado, en el sentido de que todo se soluciona con estado de excepción, todo se soluciona sacándose fotos pero no haciendo las cosas, etcétera. Creo que hay que empezar a analizar lo que está ocurriendo con otros ojos. Este es el Chile nuevo. El Chile nuevo parece ser de una generación que sí, que va a meter las patas, que se va a equivocar, que va a cometer errores, pero que tiene la intención de hacer las cosas como se lo había planteado antes y no como se lo obligan a hacerlo, como parece ser que es la clase política la que reacciona fuertemente contra la decisión de la ministra, cuando lo que hay que reaccionar es fuertemente contra lo que le ocurrió a la ministra. Sí, Alberto, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo tengo la impresión de que de todas estas polémicas de los primeros días de gobierno,
La única que en el fondo tiene relevancia desde el punto de vista positivo, incluso para el gobierno, y que puede llegar a ser negativo, pero me refiero a que está planteando un tema que es importante y por tanto vale la pena la discusión, es el tema de la Araucanía. La Araucanía efectivamente requiere un tratamiento, es uno de los temas que es más álgidos para el gobierno, más difíciles para el Ministerio de Interior, y eso entonces es valioso que esté abriéndose el tema. Creo que los flancos abiertos que quedaron con el tema de Felipe Berrío, con el tema del rey de España, fueron completamente innecesarios. Tener problemas innecesarios para el gobierno de Gabriel Boric no tiene ningún sentido. Tiene una agenda muy grande con muchos temas importantes y en esos temas hay que concentrarse. Por tanto, lo que pasó con la visita a Temucuicui creo que tiene varias aristas. Yo creo que para el gobierno la suma final de toda esa visita no va a ser mala, como gobierno me refiero. Es decir, la problemática fundamental no es que se quiera dialogar y que se plantee eso con radicalidad. La problemática central es cómo se establece el diálogo a partir de los problemas conceptuales que te plantean en estas visitas. Hay un problema conceptual y es que Keipull lo que ha dicho es que él pone condiciones para el ingreso al territorio de las autoridades del Estado de Chile. Eso evidentemente es un problema grave. No se puede aceptar una negociación, una conversación a partir de esa condición, porque en el fondo está diciendo yo quiero que cuando entre aquí esta persona no sea ministra del Interior, porque si no, obvio que podría entrar. Sí. Y si es así, ¿cómo él le va a ir a pedir lo que sea, tierras o lo que sea, a alguien que no le reconoce su autoridad? Entonces, establecer las condiciones de la conversación es algo que es parte del proceso de conversación. Y eso es lo que, a mi juicio, sí, efectivamente, es lo que falla en este proceso. No sé si fue improvisado o no, ni siquiera me importa mucho. Perfectamente podría ser que se levanta la agenda y dicen vamos a ir y vamos a ir a tratar de empezar la conversación, vamos a partir por aquí, tenemos cómo hacerlo, ok. Lo que efectivamente no puede pasar es que ese diagnóstico de base no tenga contemplado posibilidades que pueden ocurrir como lo que ocurrió y que tengas que tener claro entonces que tú vas asumiendo eso como parte de la posibilidad. Ahora, creo que quien sí se ve debilitada en este proceso es Isquia Siches, y eso es problemático para el gobierno porque el Ministerio del Interior es siempre el pilar donde se sostiene gran parte del poder del gobierno y por tanto una presión importante puesta en el Ministerio del Interior, que es una estrategia que está llevando efectivamente la derecha, entendiendo que allí hay... y además Isquia Siches todavía no tiene el fiato con el resto del equipo. Estamos hablando de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo. Es un mundo que lleva 10 años en relación, que se conocen en situaciones críticas, que se conocen en momentos difíciles, que han tenido que tomar decisiones para ganar partidas importantes. Bueno, Isquia Siches acaba de llegar y ella no está en ese circuito. No pertenece al club de amigos. Y no pertenece al movimiento estudiantil, que es el punto de referencia fundamental de esa generación, no es orgánica de ese mundo. Entonces, ella tiene que establecer una estrategia que le permita efectivamente no exponerse personalmente en estos procesos. Creo que esos son los temas más delicados, pero creo que perfectamente la jugada, con todos los riesgos que tuvo, puede terminar siendo positiva porque puede efectivamente obligar a lo que decía Pancho, a que los sectores más radicalizados no tengan espacio, porque es bien absurdo, es un poco tonto que no quieran dialogar con el gobierno que podría dialogar con ellos. No quieran solucionar los problemas con el gobierno que sí está dispuesto a solucionar los problemas con ellos. O sea, eso es absurdo y por tanto se le puede quitar poder a esos liderazgos más radicalizados. Ahora, Alberto, ayer conversando con el senador Francisco Huanchumilla en la noche en Última Mirada, él planteaba que este tipo de situaciones no es cosa de que se mire a un gobierno particular, sino que
él decía, en la Araucanía se han visto montones de veces viajes, cortejos, en fin, situaciones de buenos oficios aquí y acá, y finalmente eso no termina en ningún tipo de negociación seria política. Más bien son gestos que se repiten, decía, y no hay política detrás. Y por lo tanto, yo creo que quizás si es que tú vas a iniciar desde muchísimo tiempo una nueva forma de enfrentar este problema a través de justamente una conversación política, quizás sería interesante nombrar a alguien que fuera interlocutor, llamémoslo así, válido por parte del gobierno, que tuviera nexo con los pueblos originarios y particularmente con la Araucanía, y que buscara la forma de llegar a esto. Pedro Cayuqueo está proponiendo al propio Francisco Huenchumilla, pero podría ser alguna otra persona que tenga anclaje en la zona y que además sea una persona que entienda de negociaciones políticas y no de ritos, gestos o protocolos o liturgias, digamos. Yo aquí, Fernando, difiero. Creo que el árbol no nos está dejando ver el bosque. Lo ocurrido ayer en Temucuicui nos está tapando todo lo que pasó en la Araucanía en las últimas 48 horas. ¿Qué queremos? Volver de nuevo a aquella figura omnipresente que es capaz de negociar con un sector del pueblo mapuche los problemas que existen, o queremos un gobierno instalado en terreno, como hicieron los ministros ayer, viendo los problemas multifactoriales de la región. Estuvieron 5 o 6 ministros, más la ministra del Interior. Se llevaron adelante todas las conversaciones. Lo que yo creo que acá también falta, por parte del gobierno, es una batería comunicacional que apoye todo eso. Finalmente, ¿con qué nos quedamos? Con los disparos de Temucuicui, que efectivamente desde el punto de vista político es trascendental. Pero ¿qué hicieron los otros ministros? Todas las reuniones que tuvieron la ministra de Defensa, la ministra de Salud, la ministra de Obras Públicas, las mismas reuniones que tuvo la ministra del Interior. Yo creo que lo que no podemos es volver a las soluciones del pasado. Las soluciones del pasado son tomar el tema con un solo negociador que va a negociar con quién en la Araucanía. Con lonco, con 200 loncos, que va a negociar, que va a conversar sobre el tema de los problemas de fondo, que tienen que ver con los hospitales, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con las tierras, o es solo un problema político y de seguridad que lo debe enfrentar la ministra del Interior. Pancho, yo creo que si lo tomas multifactorialmente, y aquí es importante, se puede encontrar alguna solución, y eso es lo que debe entender los sectores que están en contra de los más radicalizados. Y creo que este primer apronte que hubo demuestra que hay sectores que se niegan a ese diálogo, están interesados en otras cosas. Sí, está bien, Si no, tú no rechazas a 6 ministros de un nuevo gobierno, como dice Alberto, que está dispuesto a conversar y a llegar a acuerdos para solucionarle la vida a la gente que está ahí, lo sacas a balazo. Pancho, yo no estoy diciendo de que esto tiene que ser una cosa de una persona al que tiene toda la potestad. No, lo que estoy diciendo es que lo que debe iniciarse es un proceso inédito, te estoy hablando en siglos, no en gobiernos, inédito de resolver políticamente la situación de la Araucanía. Y eso pasa por un montón de variables. No todas las variables son aceptadas por todo el mundo como parte de los temas. Y pasan por un montón de variables. Pero lo que no hay, a mi modo de ver, y lo que no ha habido, es, primero, conocimiento mutuo en términos de cuáles son las situaciones, y segundo, vías que permitan que haya un mínimo de expectativa. Pero Fernando, en ese mismo punto, sí. Ayer la demanda que decían los carteles que estaban en el lugar de la emboscada a la ministra, ¿cuál era? Libertad a los presos políticos, mapuche, ¿no? ¿Es esa la demanda sentida del pueblo mapuche hoy día?
el 100% del pueblo mapuche está por esa demanda o tienen otros problemas de fondo. Por eso, si se dejan ellos, por un lado, y el gobierno tentar a que la solución pasa por ahí para poder negociar o iniciar el diálogo político, bueno, acá también hay un grupo en Santiago que quiere la libertad de los presos políticos. Sí, sin duda. O los presos de la revuelta. Entonces el gobierno tendría que condicionar todos los inicios de diálogo o todos los inicios de lo que quiere hacer a demandas que, a mi juicio, ni siquiera son mayoritarias. Ya, pero ¿por qué tú estás diciendo que, o estás poniendo en mi boca de que yo creo que... No, te estoy diciendo a ti. Las demandas que puedan tener los grupos que hicieron esto ayer pueden ser todas las demandas que quieras. La pregunta la pregunta de fondo, a mi modo de ver, es si hay o no hay, por primera vez en centurias, una disposición de abordar algo de una manera distinta a como se ha abordado siempre, que es mandando gente que tiene algún tipo de peso gubernamental y que no terminan sin funcionar. ¿Hay o no hay? Si es que no hay, bueno, que se diga, pues, listo, ya, chao. Sí. Fíjate que o sea, yo creo que yo insisto en que las consecuencias de lo ocurrido son más complejas para el mundo de las autoridades de los pueblos originarios. O sea, por ejemplo, con esta situación se hace muy complicada la discusión sobre pluralismo jurídico, al menos el pluralismo jurídico más intenso, la posibilidad de que haya reconocimiento de tribunales de los pueblos originarios y que tengan la misma validez que los tribunales del Estado. Todo ese tipo de discusión empieza a quedar bien complicada para una situación como esta, porque se produce una sensación de que efectivamente hay posibilidades de arbitrio, de arbitrariedad en medio de la discusión. Yo creo que el punto es ordenarse. Yo estoy de acuerdo con que haya un ente, ya sea creado o nominado dentro de lo que existe en el repertorio actual de autoridades, que esté a cargo del grueso del diálogo. Estoy de acuerdo que creo que no puede ser que la ministra se exponga cada vez a la siguiente jugada donde te puedan intentar perjudicar unos u otros, y porque se expone a una situación de jamón de sándwich entre la política y la acción política de los pueblos originarios y su esfuerzo por llevar la agenda, y por otro lado la acción de la derecha. Entonces queda expuesta por ambos lados y eso es muy complicado de administrar. Creo que eso tiene que estar mediado por una autoridad intermedia, por un subsecretario. Eventualmente puede estar también mediado por alguien que esté a cargo in situ, en terreno, permanentemente todos los días, que viva en la zona y que esté a cargo de ir llevando a cabo el diálogo. Pero ojo con esto, la política es fundamentalmente oferta, no puede ser solo demanda. O sea, la gracia de la acción política proactiva desde el gobierno no es que yo escuché e hice, porque eso es la mitad del asunto. La otra mitad es la oferta política. O sea, yo creo que son momentos en los cuales es importante que haya oferta de acción respecto a la situación del territorio, o incluso fuera del territorio, pero que tenga que ver con los pueblos originarios. Esa oferta de acción creo que sería muy valiosa que ocurriera pronto. Estoy pensando en políticas públicas, estoy pensando en fondos para estímulo, estoy pensando en políticas educacionales, estoy pensando en intervenciones que al grueso de la población de esos territorios y del mundo mapuche en este caso, sí les parezca atractivo, sí les parezca interesante, sí les parezca un aporte, y que no dependan esas acciones, como no dependen todas las acciones del diálogo con un territorio, no dependan del diálogo con el territorio. O sea, yo creo que también los gobiernos tienen que normalizarse respecto a su propia conducta, no considerar que todo lo que se hace en ese territorio está teñido por la emergencia, porque si no solo actúan de manera reactiva. Y creo que en ese sentido la visita proactiva tenía un valor. Yo creo que el único error en el fondo fue haberse retirado de inmediato que empieza la conflictividad, no haber puesto cierta tranquilidad y haberse quedado a ver cuál era la situación a la que se llegaba, entendiendo que era una acción, era muy posible que ocurriese alguna situación por el estilo. Entonces
creo que más bien hay que calmarse, hay que ponderar y hay que seguir haciendo política y no enredarse. Normalmente los ministros son visitados. Normalmente las comunidades que piden que alguien vaya se demoran en recibir un ministro, reciben primero un subsecretario, un enviado. Hay que normalizar, no al punto de algo totalmente normal, porque no es normal, efectivamente, pero creo que tiene que haber los criterios y los conceptos centrales de la gestión del Estado relativamente dentro de los canales que son habituales. Pero aquí Alberto, yo vuelvo al tema anterior y lo de la batería comunicacional. El objetivo de la visita a Temocuycuy no era reunirse con la comunidad en su conjunto, era tener una reunión con la familia de Camilo Catrillanca, y el padre de Catrillanca, Marcelo Catrillanca, era el que iba además dentro de la comitiva, lo que demuestra que hay un sector importante en Temocuycuy, porque no ninguneemos a los Catrillanca en Temocuycuy como está ocurriendo ahora comunicacionalmente por sectores interesados en que el diálogo no funcione. Es una persona importante dentro de la comunidad. Y eso, bueno, más allá del recibimiento que tuvo la ministra, finalmente se produjo y existió la reunión y se realizaron todas las otras reuniones que estaban previstas en un tiempo quizás más acotado por la premura. Pero creo que este primer paso de avance o de tomar en su globalidad o en su conjunto el tema con varios ministros, creo que es importante, y demostrar también que hay sectores en Temocuycuy que sí están dispuestos y abiertos a ese diálogo. Creo que cuando tú en una primera negociación, conversación política, diálogo o escuchar, demuestras que hay un sector más radicalizado que no te quiere recibir y que no está abierto a nada, y que incluso eso perjudica al resto del pueblo mapuche en todo lo que viene, ¿no? Porque acá va a haber una constitución plurinacional con determinadas características que va a abrir espacio a un montón de cosas que no existían y que es fundamental luego implementarlas. Y si tú tienes un sector que se niega incluso a dialogar con las autoridades electas, que se niega posteriormente quizás tal vez a implementar esa nueva constitución, en el fondo va en desmedro de la gran mayoría de la gente allá que quiere soluciones concretas a los problemas históricos, endémicos que viene hace siglos. Bueno, ese tema creo que de alguna manera abre una puerta. Yo por eso soy demasiado optimista. Ahora, hay sectores que pareciera que quieren volver a autoridades de Santiago que miren el problema de la Araucanía y no lo resuelvan. Y eso es lo que me llama la atención. Digamos, los más interesados debieran ser aquellos que están sufriendo el problema ya, que no son del pueblo mapuche, que alentaran para que cosas como las que han ocurrido esta semana se mantengan, y no que tengamos a ministros mirando el problema desde lejos o negociando previamente. Es decir, hubiera sido mucho más fácil tal vez haber negociado un acuerdo de que en 60 días vamos a liberar a 4 o 5 presos, o les vamos a quitar ley de seguridad interior, o vamos a hacer esto o lo otro, sí. Y haber llegado a Temocuycuy y la ministra sacarse la foto. ¿Eso resolvía el problema de la Araucanía? No. Era un efecto solamente comunicacional que finalmente nos hubiera llevado a lo mismo que viene pasando siempre con todos los gobiernos. Creo que hay un elemento nuevo. Ahora, el tema, y yo quiero creer que lo que ocurrió estaba previsto dentro del gobierno, para ver de qué manera ahora enfrentan esta situación con este escenario, donde efectivamente hay un sector que está un poquito más debilitado. Ayer Marcelo Catrillanca lo dijo, vamos a tener que conversar al interior de la comunidad lo que ocurrió. Es decir, hay un punto de división. Y cuando tú partes con tus negociadores divididos, siempre es más fácil llegar a acuerdos. Sí. Mira, hay un montón de cosas que incluso es muy fácil minimizarlas. Estaba viendo una columna de Domingo Namuncura que tiene que ver con cosas que mucha gente no considera que los gobiernos debieran hacer. Por ejemplo, formalidades de
generación, de establecimiento de ciertos protocolos rituales que para un sector puede ser muy importante, para otro quizás no tanto, pero que sin esa ritualidad eventualmente las cosas no funcionan, y que tiene que ver con la preparación, por ejemplo, de una reunión. Y ahí hay cosas que han pasado en otras partes y que han tenido extraordinariamente buenos resultados, pero que no solamente han cambiado los contenidos que hay que discutir o la política que hay que trabajar, sino que también la forma de cómo hacerlo, de con quién te contactas, cuál es el camino protocolar, incluso el camino que se tiene históricamente o ancestralmente en una comunidad. Yo me acuerdo, yo lo vi en Estados Unidos, había montones de veces que cuando había que ir a hablar en las reservaciones indígenas, bueno, se seguía un patrón donde se consultaba, se perdía hora, se hablaba. No es porque el Estado no pudiera funcionar, sino que porque se había generado una dinámica de respeto por la autoridad indígena. Yo no digo que eso tenga que hacerse, pero por lo menos creo que nosotros estamos hace ya mucho tiempo viendo este problema tal cual como podríamos tratar de resolver una pelea con el vecino del departamento del lado. Fernando, con todo el cariño y respeto que le tengo a Domingo Namuncura y a todos los que de alguna manera siempre han contribuido a mejorar las condiciones del pueblo mapuche, creo que los que dispararon ayer están muy lejos de eso, de esa ritualidad. Pero estoy de acuerdo contigo, pero al no generar por posibles condiciones de entrada en una de esas, les validaste la situación, o por lo menos ellos ante un montón de sus grupúsculos pueden considerar que tenían justificación. Si yo no digo nada distinto. Claro, pero habría pero habría que ver qué está pasando hoy en Temucuicui. Obvio. Y porque si tú ibas acompañado por Marcelo Catrillanca, que también es un símbolo de lo que ha sufrido y de lo victimizado que está. Y que también dijo que había sido improvisada la cosa. Sí, pero bueno, también tiene que justificar su presencia ahí. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Alberto, para terminar. Yo creo, mira, fíjate una cosa rápida, que yo creo que el punto de fondo es cuando uno va a un lugar, sabe que hay una consecuencia inmediata. La consecuencia inmediata de ese diálogo, en términos de análisis de escenario, era que efectivamente se construía un mayor liderazgo para Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo Catrillanca, y se establecía que ese era el nodo de la negociación. Y eso iba a hacer que otros líderes de la zona, sin duda, intentaran vaciar, ya sea en la asamblea o ya sea en la misma escena, vaciar ese poder, porque era una modificación de la estructura de poder en el territorio. Ese aspecto tenía que estar considerado como un riesgo, como una situación compleja, aunque estaba haciendo lo correcto, que era construyendo una interlocución válida, legítima, adentro del mundo mapuche y además afuera, que era un óptimo, era una buena estrategia general, pero efectivamente la acción en sí misma podía ser errática. Y en muchos aspectos sí lo fue, y eso hay que reconocerlo. En muchos aspectos sí lo fue, porque efectivamente no se logró llegar a esa situación, pero esto es un partido de largo plazo y efectivamente entonces seguir trabajando es muy importante, y se puede terminar esto siendo simplemente una primera rotura de tejidos que era necesaria, porque puede ser vista como necesaria, para poder abrir una nueva forma de relación. Bueno. Creo que en todo caso está sobre la mesa, quedó sobre la mesa la discusión más grande, más importante, más política, y eso siempre tiene alguna virtud. Bueno, agradecemos a Francisco Martorell y a Alberto Mayol. Cuídense, nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Un abrazo, que les vaya bien. Chao, chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave, me escucha.